Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a Vigilia de Encuentro, una serie especial de encuentro. Y a petición popular traemos la serie de mujeres que marcaron la historia, pero ahora hombres que marcaron la historia. Vamos rapidito a Ujú. la palabra que se encuentra en Salmos capítulo 1, versículos 1 al 2, y la palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Hoy, en esta serie especial de encuentro de hombres que marcaron en la historia, les presento a mi amado esposo Miguel Marcano, el cual estará hoy llevando el primer episodio y será el anfitrión de los próximos episodios a continuación en este mes de agosto. Hermano Miguel, digo las palabras. Ah, Dios los bendiga a todos. Gracias a la hermana Angélica por darme la oportunidad de coger este podcast que es de ella. Y De Dios, de Dios. sí, bueno, es de Dios primeramente y es así. Pero gracias, le damos muchas gracias por lo que Dios está haciendo y por darnos esa oportunidad de hablar del Señor y cómo ha trabajado con nosotros en nuestras vidas. Y ambos, como todos conocen, y si no lo sabías, pertenecemos a la iglesia Casa Avivamiento Orlando, ubicada en la 1244 Commerce Boulevard. Por ahí le vamos a dejar los datos. Por si no tienes dónde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia para que pases por ahí y te goces con tu familia. Una pregunta, Miguel, que te voy a hacer. Cuéntanos aquí a los hermanos que nos escuchan y a aquellos que nos van a estar viendo. ¿En qué ministerio sirves en nuestra iglesia? Bueno, como dijo la hermana Angélica, pues servimos en la iglesia Casa de Avivamiento Orlando. En estos momentos, pues el Señor nos tiene como maestro de niños de clase dominical de niños y es así, allí cumpliendo y es así. Ayudamos en todos los departamentos, pero en esa es donde estamos ahora mismo corriendo. ¿Y de dónde es Miguel? Yo pues soy de Puerto Rico, de Caguas, Puerto Rico, y pues vine a Florida y eso así hace 15 años y eso, y pues no, aquí pues permanecemos mientras Dios quiera. Amén, amén. Es mi compañero de la milicia, mi compañero de oración, el que está backstage mientras Angélica está llevando vigilas de encuentro o encuentro, siempre apoyándome desde el día uno en este hermoso programa que el Señor ha entregado, y siempre ha sido mi compañero fiel y mi, ¿verdad? El que me apoya y siempre ha creído en este programa. Y pues, ¿qué más decir? Vamos a Copiloto, mi ¿verdad? Si se puede, copiloto, copiloto, mi como se dice. copiloto. Y lo has visto algunas veces que ha participado, obviamente, conmigo en los segmentos especiales de matrimonio. Pero en esta nueva fase de Vigilante Encuentro, en esta serie especial de hombres que marcaron la historia, obviamente en este primer episodio va a estar conmigo, pero en los próximos episodios, con la ayuda del Espíritu Santo, él va a estar dirigiendo los próximos episodios con caballeros que son invitados a compartir también en esta serie hombres que marcaron la historia. Así que sin más preámbulo, hermano, cuéntame cuál es el tema de este primer episodio. Bueno, el tema que el Señor puso, sí que me puso así, fue de la cárcel al palacio. Y ya que me mencionaste ese tema, te hago una pregunta. ¿Cuál es ese hombre de la Biblia por el cual te identificas? Mayormente yo voy a estar enfatizando en José. José tiene, bajo mi caminar con el Señor y lo que ha corrido en mi vida, siempre ha estado ese caminar bien parecido al que él tuvo. Y es así, por eso voy a estar hablando de José el día de hoy. Ah, pues cuéntanos de José. José era, bueno, era el hijo, para ese tiempo fue el hijo casi menor, después nació otro, pero de 10 hermanos que eran en esa familia. Este, como su papá fue de los últimos que él tuvo, y lo tuvo con una esposa que no pudo tener hijos y fue de vejez ella al tenerlo, pues lo quería, siempre le mostraba ese aprecio a José, un aprecio especial en cuestión de tener un poco más de atención a sus hermanos, que ya sus hermanos pues eran de edad un poquito más adulta. En esos momentos pues
ese aprecio y ese cariño que él le tenía y esa atención empezó a poner algo en los corazones de sus hermanos que no estaba correcto con el Señor. Empezó a poner un pensar de envidia y de que lo priorizaban a él y a ellos no los tomaban en cuenta. Con todo y eso, el papá los quería a todos igual. Pero el papá también le decía que pues tenía como que un poquito de preferencia, según la Biblia, a ¿Y José. de quién era hijo José? José era hijo, bueno, a veces dice Ismael ahí, pero es de Jacob. Jacob fue un profeta. Jacob fue ese mismo persona de que peleó con un ángel de Jehová. Y ahí fue donde el Señor le cambió el nombre, que era un hombre con fe y que creía en el Señor y que había dado esa enseñanza a sus hijos. Estamos hablando obviamente de José, José soñador, no estamos hablando de Sí. José, Ajá, el que es esposo de José, el de la María. túnica de colores. Esa túnica de colores fue un regalo que le dio que se le dio de su padre a él. Y vamos a decir, en el, en el hablar, bueno, puertorriqueño que somos nosotros, esa fue como que la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Lo de la túnica. Porque fue ese detalle de que los hermanos sintieron como que la envidia de que como que porque él mostraba el regalo que le había dado su padre, él lo mostraba orgulloso, él lo mostraba como que, mira, y ahí empezó en ellos como que, porque él viene con esa, porque a nosotros como que no nos dio nada, y eso así, era orgulloso con su regalito, como vamos a decirle, como un niño cuando le da sin malicia. Sí, Sí, mostraba su ajá, tónica feliz porque su papá lo quiso premiar con algo, quiso darle algo a su corazón y simplemente como un niño inocente sin malicia le mostraba a su familia aquel regalo que le había dado a su familia. Y de ahí entonces que viene toda la situación que surge con José, ¿verdad? bueno, le hablaremos ahora de José y pues vamos a entrar a la palabra. Eso se encuentra en Génesis 37, comenzando desde el versículo 5. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía algún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y el de ustedes y sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinas tú sobre nosotros o señoreas sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y José tuvo otro sueño, tuvo dos sueños. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ese segundo sueño, como dice, hasta el padre lo reprendió. El papá, que era Jacob, no le entendió en ese momento y empezó, y sus hermanos le empezaron a aborrecer más, a sentir esa envidia entró a sus corazones un poquito más. Y eso fue lo que pasó después que él les contó ese sueño, que fue la visión que el Señor le dio en ese sueño a José. Y él, como no podía aguantar eso, pues se lo dijo más a sus familiares, que es lo más cercano que tenía. Más adelante, José era el menor de sus hermanos. Bueno, había un segundo, pero era de los más pequeños y eso. Y el padre tenía un trato no especial para él, pero como que a veces lo trataba como un niño porque los demás eran de una edad un poquito más adulta. Y él un día pues le regaló una túnica de colores.
una túnica especial, una batita y eso así. Y él feliz con su túnica para el lado y eso así. Y se fue un día al campo, ¿verdad? Que el papá lo mandó y eso así. Y él feliz con su túnica y eso así. Y ahí los hermanos lo vieron. Los hermanos lo vieron, ¿verdad? Y eso, como los hermanos vieron de que, ok, a él le regalan cosas, porque él estaba gozoso con su regalo, ¿verdad? Y ahí empezó de que, y el pensar, ¿y por qué a nosotros no? Como que esa desigualdad, el papá los quería igual a todos, pero al ser el menor y eso así, todavía tenía ese cuidado un poco más. Ellos un día, como eso cuando llega el corazón empieza, sigue comiendo, y sucedió, seguimos leyendo de la palabra un poquito más de José, ¿verdad? Que un día sus hermanos, ¿verdad? José llega donde sus hermanos, ¿verdad? Porque el papá los manda a buscar, ¿verdad? Y ellos le quitaron la túnica a José, porque ya tenían en su mente el pensar de que vamos a matar a José. Y cogieron a José y vieron por ahí y lo metieron en una cisterna. La cisterna pues estaba vacía, no tenía agua y eso así. Y ahí fue el primer lugar donde José estuvo como que apartado fuera de eso así, porque yo me puse a buscar el significado de cisterna. Y cisterna es como si fuera una prisión, es un lugar seco. Si no tiene agua y no está haciendo su función, es un lugar seco, ¿verdad? Un lugar que tú no tienes nada, un lugar que es como para morirte, porque es un lugar encerrado, sin aire, lo trataron de matar y eso así en ese momento. Luego José, como lo de la cisterna, los hermanos empezaron a pensar, más adelante te dice, ¿verdad? Dijo, ¿para qué mancharnos de sangre nuestras manos, ¿verdad? Dijo uno de los hermanos. Pensaron, ok, vamos a venderlo. Vamos a venderlos a los ismaelitas. Estoy tocando nada más, no estoy leyéndola completamente. Estamos hablando de Génesis 37, si lo quieren leer un poquito más a fondo, ahí te dice más detalles, ¿verdad? Pues y los hermanos vinieron y cuando pasaron por ahí los manianitas, ¿verdad? Les vendieron por 20 monedas de plata. Se deshicieron de su hermano. Ahí pues cogieron cogieron la túnica, la llenaron de sangre, como dice así. Cuando fueron donde el papá, pues le dijeron que un animal lo había atacado y eso así, para que el papá creyera que ya su hijo estaba muerto, a ver si tenía mejor cuidado de los otros hijos, que eran los que tenían la envidia esa, y eso había estado en su corazón. Y el papá nunca se enteró de que pues fue vendido. Ahí pues luego José, los manianitas se lo venden a Potifar, ¿verdad? Fue llevado al... Los manianitas pues se lo venden a Potifar, ¿verdad? Que Potifar era, vamos a decirle, la mano derecha casi del faraón, la mano derecha del faraón, ¿verdad? Y ahí es donde José llega al palacio, ¿verdad? Pero con todo y eso, que pasó esas pruebas, que lo vendieron, el Señor siempre andaba con él. Siempre él tenía gracia ante el Señor, ¿verdad? Y ahí fue cuando él llegó al palacio, ¿verdad? Que el faraón lo compró y eso así. La palabra dice, mas Jehová estaba con José en todo momento. Estuvo con José en la cisterna, estuvo con José desde que nació. Siempre Jehová estuvo con José, ¿verdad? Y fue varón próspero. Cuando José llegó, ¿verdad? Que llegó a donde el faraón, donde Potifar y eso así, todo empezó a prosperar ahí. Todo empezó a caer en gracia, con todo y eso que no era familia. Pero donde él estaba, Jehová andaba con él y venía la gracia con él al lugar. ¿Verdad? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en manos de José. Luego más adelante, pues José también pasó pruebas y eso así, y hablaron mal de él
y eso. Y hubo una situación de que pues José lo encarcelaron porque la esposa de Potifar habló mal de José. Dijo que José la acosaba, que José trató de acostarse con ella y eso así fueron. Y Potifar creyó en la palabra de su esposa y envió a José a la cárcel. Envió a José a la cárcel y eso así. Con todo y eso que no era cierto, que José siempre fue limpio ante los ojos del Señor y era fiel ante su amo. Pero José cogió la consecuencia con todo y eso que no era culpable de eso y fue a la cárcel. Pero como Jehová, igual en la cárcel, andaba con José, en la cárcel, lo que era el jefe del carcelero, ¿verdad? Lo puso en gracia, ¿verdad? Y el jefe de la cárcel le entregó en las manos a José el cuidado de todo lo que estaba en la cárcel, de los demás presos, de encargarse de que nadie se escapara, de todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender nada el jefe, ¿verdad? Dice la palabra. Y en ese momento, con todo y eso que José estaba en la cárcel, seguía haciendo la voluntad de Jehová, seguía siendo un hombre íntegro y cumpliendo las cosas bajo la ley. Luego más adelante, pues, para seguir hablando de José, ahí se encuentran dos personas, dos personajes dentro de la cárcel. José tuvo un periodo largo en la cárcel, no fue de que entré ahora y salió a, vamos a decirle, 2 o 3 meses y eso así, fueron años que estuvo José. José estuvo 13 años dentro de una cárcel. Que el proceso a veces vemos que se tarda y tú quieres salir rápido. ¿Por qué? Mira, no soy culpable. ¿Por qué estoy aquí? Pero no, José cumplió con todo eso, esos años. Estuvo ahí en la cárcel haciendo el bien, haciendo el bien. Pues esos dos personajes aparecen, que son un copero, ¿verdad? Que es el que le da el vino a las personas cuando pues el faraón está celebrando y eso así, y un panadero, ¿verdad? Que hicieron algo mal ante el faraón y el faraón decidió en ese momento pues encarcelarlo y eso así. Y ellos escucharon un día que José pues podía interpretar sus sueños y pues le contaron su sueño, a José. Y José pues se los interpretó. Les dijo a uno de que pues, vamos a ver si al cabo de 3 días, ¿verdad? El faraón te va a llamar, ¿verdad? Que eres jefe de los y lo iba a poner en gracia, ¿verdad? Que era el copero, le iba a devolver su trabajo de nuevo, iba a estar a la mano con él y eso así. Y el otro, que era el panadero, pues le dijo que al tercer día iba a pedir su cabeza y pues lo iba a matar, ¿verdad? Que ahí pues. Ahí voy a entrar yo y te voy a hacer una pregunta, Miguel. Me da curiosidad. So, ¿el faraón no sabía que José interpretaba sueños? En ese momento no sabía. Él se enteró cuando el faraón llama para atrás al copero. Y no fue rápido, porque el copero estuvo trabajando, el faraón tuvo unas situaciones de que pues empezó a soñar algo y nadie sabía adivinar ni adivinar, ni decirle lo que tenía que, lo que de esto, le Así que buscaba a preguntaba, alguien que ajá, le interpretara ese preguntaba a sueño. alguien de que, ok, tú sabes, y la gente, no sé, no tengo ni idea qué puede significar eso. Pero el copero lo Después descubrió. de 2 años que el copero ya estaba trabajando, como sea, ya el copero había volvido para atrás, él se acordó, el copero se acordó porque José le había dicho, mira, acuérdate también de eso, pero el copero se había olvidado. Después de 2 años, pues el copero ahí pues le dice, yo recuerdo que cuando yo estaba encarcelado, hubo una persona, que ese era José, y dijo esto, y tal cual como lo dijo, pues fue que pasó. Y ahí es cuando llevan a José a donde el faraón y José le interpreta los sueños que él tuvo. Esos sueños que tuvo el faraón eran para que el faraón pudiera preparar el pueblo para la necesidad que iba a pasar, que iban a pasar unos años de hambre y si no se preparaban,
pues iban a tener consecuencias, se iban a empezar a morir su ganado, se iban a empezar a dañar sus tierras y eso así. Y José le pudo interpretar ese sueño al faraón y desde el principio, como hemos dicho, como Jehová andaba con José, el faraón pues, tenía que buscar gobernantes y eso así que le ganaran esas tierras y decidió tomar la decisión de poner a José como la mano, como la mano derecha, como que él era el faraón, pero lo puso de gobernante, que nada podía pasar si José no decía sí o no. Y la tierra de la tierra pues prosperó. Eso, es cuando vino esa adversidad y eso así al pueblo. El único pueblo que quedó fortalecido, que quedó con alimento y eso así fue él, fue ahí. Que venían de otros lugares a buscar alimento, trigo y eso así. Ahí fue cuando ya se estaba cumpliendo la profecía del sueño, del primer sueño que tenía José. Porque en ese momento, en la búsqueda de trigo y alimento, su familia, que era hebrea, pues cayeron allá a buscar trigo, a buscar alimento que necesitaban. Y José fue el que tuvo que atenderlos a ellos. Al principio, cuando los recibió y eso así, ellos le dijeron que pues, al principio José no lo creyó, porque decían no, cuando ellos le dijeron, venimos a buscar alimento para nuestro padre y nuestro hermano menor. Para ese tiempo José era el hermano menor. Ellos creían, recuerda que estamos hablando de los mismos hermanos que lo vendieron, de los mismos hermanos que trataron de matarlo. José en ese momento pensó, es una mentira, todavía siguen igual. Pero el tiempo que José estuvo en el palacio y en la cárcel, también el Señor trabajó con su familia. Ellos se arrepintieron al tiempo de ese error que habían hecho porque su padre sufrió bastante la desaparición de José, la muerte de José según él la creía. Y ahí ellos le dijeron de que pues se quedan unos conmigo y los otros van a buscar a su padre y a su hermano menor si es cierto. José, como no creía en su familia por el daño que le habían hecho, porque recuerden que ellos fueron los mismos que tuvieron esa situación, que trataron de matarlo, que lo vendieron y eso así, él no creía en su familia. Aguanta a algunos de sus hermanos y manda a otro y les dice que se traigan a su padre y que traigan ese hermano menor que sí, supuestamente existía porque él no lo conocía. Ahí luego su familia viene con su padre y con su hermano menor. Y ahí el Señor trabaja con el corazón de José, porque José hubo ese tiempo que cuando vinieron sus hermanos, él sí era mentira, él como que iba a tomar justicia contra eso, hacía por sus propias manos, porque no creía y esa amargura pues tocó el corazón un poquito de José. Pero al darse cuenta de que ellos estaban diciéndole la verdad, que su papá todavía había tenido un hijo, que todavía seguía vivo y todo y eso, sí, pues ahí pues José tomó su familia, le preguntó al faraón y le dio a cada uno de tierra a ellos. Él pudo bendecir a su familia. Como había dicho desde el principio, la profecía, el sueño que el Señor le había mostrado, que él iba a estar ahí, ¿verdad? Ellos tuvieron que, cuando se presentaron delante de él, porque los hermanos no lo conocieron, tuvieron que hacer reverencia, igual como el sueño que él tuvo. Y ahí pues él, más adelante, pues bendició a toda su familia y se lo llevó a vivir al palacio también. José no era que cargaba, es que era siempre andaba con Jehová. Porque José no pensaba en hacer, en su pensar, él pensaba siempre, tenía esa conexión directa con el Padre, de que no quería fallarle, de quería hacer todo correcto, que aunque esté pasando circunstancias y eso así, porque cuando cae en la cárcel, y cuando la esposa de Putifar lo
lo insinúa de que acuéstate conmigo o algo así, él le dice, yo no le quiero fallar a mi Dios. No es que no le quiero fallar al faraón, no, a Potifar. Él dijo, yo no le voy a fallar a mi Dios. Él fue un líder que fue recto, fue un líder recto y es así que ante los ojos del Señor y nunca falló a... José me recuerda ese salmo que leí al principio, donde dice la palabra que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores estuvo sentado. Y mira, fíjate, versículo siempre lo digo, esos dos versículos así random, este, y mientras me estabas hablando de José, me llevó ahí de la manera como José fue escogido por Dios, de la manera de lo que Dios entregó a José, porque Dios le entregó a José un regalo, y es la manera de interpretación de los sueños. Y no solamente eso, sabiduría, porque Faraón lo escoge a él para que esté delante y prepare una administración para aquello que iba a acontecer. O Sí. sea, José cargaba muchas cosas que Dios depositó de él, como sabiduría, como integridad, como... En todo momento José fue fiel, ujú, ¿verdad? En la adversidad que ujú. tuvo o también en la prosperidad que estuvo después, siempre fue fiel al Señor. Que ahí es donde... Hasta la parte que se encontró con su familia, que inclusive él reconoció que algo estaba en su corazón que necesitaba arreglar. Es algo bien bonito la vida de José. Me encanta todo el resumen que has traído y yo sé que hay mucho que se está identificando también con José de cierta manera. Ajá, yo sé que la hermana Angélica me dijo, ok, ¿por cuál tú te identificas? Porque yo así en general, vamos a decirle como caballero, yo pienso que tiene que haber un José en nuestras vidas, en cada uno de los caballeros. Que todo el mundo tiene que tener un José, porque tenemos que ser íntegros ante el Señor. A veces bajo las situaciones que tenemos, pensamos, ok, como que un shortcut, como que salir de esa situación y no tener, no consecuencias, porque a veces no es consecuencia, es ese proceso o ese lugar donde nos va el Señor a moldearnos un poquito más, no es porque hicimos algo mal, pero es porque nos quiere mostrar algo más grande adelante. Que ahí yo considero de que en cada uno de nosotros tiene que haber un José, porque José nunca le falló el Señor. Y por eso fue que tuvo tanta prosperidad el reino, por eso fue que su legado siguió, porque del legado de José después sale... Me sale un linaje. Y yo les voy a contar algo. Cuando estábamos hablando de traer la serie Hombres que marcaron la historia, de una, lo primero que él me dijo, Angie, José. Y lo curioso es que pasaron después otros sucesos, ¿verdad? Y era cómico porque él le había pasado algo y le voy a pedir permiso para contar un cantito de algo que le había pasado en su trabajo. Le pasó una situación en su trabajo y él me llama y de momento yo no sé, ¿verdad? Y vos de camino para allá yo le digo a él, Miguel, ¿no te has puesto a pensar que tú escogiste a José? Sí, una de las... Sí, ella me llamó y me dijo, porque bajo esa situación que me pasó, porque a veces uno piensa como que, wow, tantas cosas que le pasan encima, me van a poner más encima y más encima. Ella me dijo Él estaba sí, abacorado. ella me dijo una frase bien importante, que me dijo, en qué lugar, no de la historia, ella me dijo, en qué época, en qué season tú estás de José ahora. Porque José ¿En no qué fue todo, etapa? ajá, ajá, ¿en qué etapa? Porque José no fue todo prosperidad. Como te dije, fueron 13 años en la cárcel. Pero José seguía cumpliendo bien y se seguía prosperando, pero estaba en una cárcel igual. Había opresión. Que ahí, pues, bajo la situación que estaba pasando en ese momento, me puso a pensar y yo dije, stop. Y con todo eso, gracias a Dios, pues el Señor, pues, sigue trabajando. Seguimos en la cárcel. Uno ¡Ave dice, María! pero, pero, Vamos a pero aclarar gracias a Dios, pues. algo. No es que él esté en la cárcel, porque en tu cárcel no es que tú estés encerrado en cuatro paredes. Puede ser algo o lo cual estás lidiando, por lo que estás luchando, y no necesariamente
el sinónimo de cárcel es que tú estés mal en algo. Es que te ha tocado también vivir un proceso un poco difícil, el cual Dios está usando para moldear tu carácter, moldear tu persona y catapultarte al propósito de Dios. O sea, no todas las personas que llegan a un fin, a un propósito, a un lugar, a una posición o algo, no es como que un, dos, tres, ya llegué. No, todo tiene una consecuencia, todo tiene un precio que pagar, todo tiene, como yo estaba hablando la otra vez con una hermana, estábamos hablando y estamos hablando de la adoración. Entonces estábamos hablando que hay personas que llegamos, por ejemplo, en mi caso, que tengo la oportunidad de estar en el ministerio de adoración, hay personas que llegamos a ciertos ministerios o a ciertas posiciones, pero hemos pagado un precio. Entonces nuestra adoración fluye y se manifiesta de cierta manera porque ya trabajamos eso en el pasado y ahora es que se está ofreciendo los frutos como incienso agradable a Dios. Entonces, en el caso de José, en el caso de Miguel, vamos a poner un Mm. ejemplo, como yo le decía a Miguel, pero entonces te has puesto a pensar en qué etapa de José ahora mismo te estás encontrando, porque vamos a poner que le llame cárcel pues al trabajo que le está trabajando. Pero esa es su cisterna, vamos a llamar también el nombre. Ese es su cisterna, vamos a pensar. Ese es el lugar donde Dios lo está moldeando, lo está capacitando, donde está desarrollando en él tal vez más la paciencia, más la templanza, más la mansedumbre, más el amor y muchas virtudes y cualidades que el Señor deposita en nosotros como hijos de Dios donde Dios lo coloca en su lugar con propósito, que tal vez él sin darse cuenta, él es un testimonio vivo de otras personas. Porque cuando todo el mundo sabe que tú eres hijo de Dios, tú sirves a Dios, o estás en un ministerio, estás en una iglesia, o perteneces a algún lugar, todos los ojos están puestos Sí, en ti. eso lo he notado, eso lo he notado, porque a veces uno, las situaciones ok, bueno, así sí, la misma situación y es así de tratar de terminar un trabajo a tiempo y venir trabajo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Uno se siente como que agobiado un poco y eso así. Y vamos mismo, no es por echarme porra y eso así, pero a veces compañeros del trabajo dicen, a mí me gusta la paz que él tiene. Que con todo eso, mientras ellos están ahí como que, ¿qué puedo hacer? Y él se está calmado y con paz. La Y eso así, templanza. que ahí a veces yo digo como que, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo aliviar la carga para todos? Y, y gracias a Dios, pues el Señor en esa parte, pues me ha traído como para calmar las aguas, como uno dice. En ese. Oye, Miguel, sé que estamos ahí llegando casi a la cherry el pastel. En tus propias palabras, ¿cómo tú describirías el tú identificarte con José? ¿Qué tú podrías decir? Mira, Angie, yo me identifico con José y dame, aunque sea un ejemplo, mira, en esta área y por qué. No viendo la adversidad, pero sabiendo que el Señor anda con nosotros. Y en todo momento ser un servidor de Cristo, ser un líder para Cristo. Que ahí era donde José pues, se diferenciaba de los demás. Ese liderazgo, y no es liderazgo de mandar, es liderazgo de hacer las cosas que confiado que el Señor es el que te está mandando a hacer. En obediencia. En obediencia, en obediencia. Sí, yo siempre sigo con la obediencia y le digo la obediencia. La otra vez también participé en un podcast y era otro tema y yo, la obediencia. Y así, porque es eso, el Señor, si el Señor lo que vino era que es alabarle al Señor, darle gloria y lo que Él pide es obediencia. Si nosotros obedecemos su palabra y eso así, estamos bien, ya ahí no le fallamos porque estamos obedeciendo. O sea, que en pocas Que ahí pues, palabras, la conexión bien fuerte que tú tendrías con José y contigo es la obediencia. bajo la obediencia. Yo hago caso. Yo hago caso ahí, pues, como uno Él es dice un que chico gente, obediente. sí, ahí, pues. Mira, obediente y mira, yo me encontré la jefa de él y me decía, él es bien calladito y él es bien obediente y todo lo que yo digo él lo hace y se queda calladito y no dice nada, no protesta. Se fue ¿Ves? a Miguel. Bueno, ahí es pues donde uno se identifica que aunque hayan desacuerdos, porque no es tampoco no es que no vas a opinar
Y eso, pero es hacerlo con respeto y pues uno respeta las opiniones de cada uno y pues llevarla, ¿ves?, a Cristo, llevarla las opiniones a Cristo. Primero no es soltar tu pensar, es soltar el pensar de Cristo como bregaría esa situación. Se sabe que como hay gente que dice, ok, estamos en otros tiempos, Cristo, antes no había mecánicos y todo eso, porque si ponemos situaciones de trabajo, vamos a poner si fueran de trabajo, el mecánico o algo así, pero es todo corre igual, todo corre igual. ¿Ves? En Sí, tú algún eres una momento, herramienta para el Señor y esa herramienta tiene que el Señor utilizarla donde esté, en el trabajo que tú estés, en la casa si tú estás, ¿sí? ¿qué tú nos puedes contar, Miguel? En algún momento de tu vida que tú te hayas sentido que has entrado dentro de una cisterna. En el mismo trabajo pasó uno. Porque a veces vamos a decirle, te voy a poner ese ejemplo, son de trabajo y te voy a poner uno fuera. Te voy a poner dos, ¿viste? Es que a veces uno como que con todo eso que uno hace, vamos a decir, le pones tú crees que tú estás haciendo las cosas bien, pero te ponen más cosas encima, con todo eso que tú estás haciendo las cosas bien, te siguen poniendo cosas encima. Pero en esa parte de la cisterna, el Señor trabajó de que no es de que tú hagas las cosas bien y te sigan poniendo cosas encima, es que todo tiene un orden. Era lo que me pasaba a mí. Que aunque yo sabía que el trabajo no estaba mal, lo que estaba haciendo no estaba mal, pero no estaba leyendo las instrucciones, como uno dice. Se sabe que eso lo tenía que hacer, pero el orden que yo lo estaba haciendo no era el correcto. Y ahí el Señor trabajó conmigo. Y ese tiempo de cisterna se alivianó porque entendí de que era, contigo eso que era lo mismo que había que hacer, pero en la forma que yo lo estaba haciendo, lo que estaba haciendo era ahogándome en la cisterna. Debes de estar ahí, ok, por no solamente seguir un orden, por tratar de adelantarme al proceso. Porque uno piensa, ok, esto yo lo puedo hacer, porque al final y al cabo eso se va a hacer, ¿verdad? Si yo lo hago primero, ahí yo adelanto. No, ahí tú no adelantas, porque ese no era el orden que el Señor quería. No podemos correr si todavía ni siquiera hemos gateado. Y ahí era donde el Señor trabajó. Años atrás, prácticamente era lo mismo. Uno quiere lograr una meta, pero si las cosas no hacen así como y ya salen, uno tiene que ir aprendiendo por cada etapa, ir aprendiendo a ser padre, ir aprendiendo a ser hijo para uno no fallar, ir aprendiendo a ser siervo del Señor, ¿sí? No es, vamos a decirle, llegamos y ya vamos a estar ahí pastoreando, no, tú empiezas leyendo la palabra, tú empiezas teniendo una relación con el Señor, te empiezas para que tú vayas poquito a poco formándote y el Señor te va a ir llevando, te va a ir llevando porque si no, ahí es donde nos caemos. Y pues el Señor pues durante el proceso de mi vida pues ha tenido muchas cisternas de camino, pero ya sabemos pues, si andamos con Él, siempre, como decía ahí, Jehová siempre estuvo con José, Jehová siempre va a estar conmigo, espero que esté conmigo, y ahí pues todo va a correr para la gracia del Señor bien. 23 para 24. Llevamos 23 añitos nada más. Ella ha estado en las cisternas conmigo también, Ay, pero empujando para que se saque de la cisterna. Hemos pero tenido que irnos debajo para ponerle el pie. Mira, pon el pie aquí para que te puedas salir de la cisterna. No, mira, escuchen. Una pregunta, Miguel. Si tú te pudieras ver a ti hace 10 años atrás, ¿qué consejo tú te darías a ti mismo? 10 años atrás. Ponle que, imagínate esto. Pasaste y te viste dentro de una cisterna en una situación cualquiera. ¿Qué tú le dirás a ese Miguel que estaba allá abajo? Si lo corremos un poquito más, por lo menos hace 13 años atrás. 13 años. 13, Ya puso. es que hay una cárcel y una cisterna, ¿verdad? Para ese tiempo yo no conocía al Señor todavía.
y uno resolvía las cosas diferentes. Pero si hubiera sido para ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué le diría hace 10 años? Busca al Señor, arrepiéntese, ¿verdad, hermano? Cristo viene pronto. Muchas cosas. Pero eso, de la mano del Señor, ese caminar es mucho más cómodo. No cómodo, pero seguro. Es un caminar un poco, es mucho más seguro de cuando tú no andas con el Señor, que vamos a decirle, fue esa cisterna de hace 10 años. Y uno lo que piensa es cómo resolverla, cómo puedo salir de esta situación, y lo menos que piensas es en el Señor en ese momento. Solamente piensas en tu beneficio y en qué lío te metiste. Que ahí pues para ese tiempo le diría a ese Miguel, tenía que buscar urgente del Señor ahí. Pero el Señor apareció más o menos para ese tiempo también. Él sabe cuándo tenía que aparecer. Y ¿No gracias a viste Dios. esa mano que te Sí, hizo vino Miguel? esa mano de que me sacó de la cisterna. Yeah. Porque si no, Aleluya. me hubiera quedado. Pero el Señor sabe cuándo meter la mano y cuánto tiempo dejarte en el horno. Bien, vamos a la próxima pregunta. ¿Tienes algún hombre que no sea de la Biblia que haya marcado tu vida y qué fue eso que te entregó? Y fue mi papá. Así que encontré ahí, pues dije, ok, qué hombre en mi vida, ¿verdad? Que no haya sido de la vida y que me ha marcado, pues mi papá. Mi papá me marcó bastante. ¿Qué te entregó? Bueno, él me entregó de que él nunca cambió con nosotros. Nosotros pues vinimos fue un matrimonio que no se pudo dar, ¿verdad? Completo, de que nos criamos con él, pero la fidelidad de él a sus hijos, de la fidelidad de él a su familia, del apoyo con todo y eso, que no vivía en el mismo hogar por situaciones, me enseñó bastante de que no estaba físicamente ahí, pero también estaba físicamente ahí, porque en cualquier momento uno le llamaba, él siempre estaba. No era de esos padres ausentes como uno dice, porque no está así, no, él en ese lugar, la atención, el cuidado de su familia, él me lo enseñó como enseñanza. Y ahí pues eso fue lo que yo aprendí de que pues la familia, el cuidado de la familia, después del Señor pues lo pongo como prioridad, porque ese fue el primer ministerio que el Señor nos dio, ese cuidado, esa atención. Y ahí fue donde pues vamos a decir la persona que pues marcó mi vida, y en ese aspecto pues lo tomé de ahí. Y ya sabemos por qué es un buen papá. Tuvo un buen papá que lo encaminó, mira, y lo discipuló en esa área. Y vamos a ir culminando. Miguel, me gustaría, ¿verdad? Que si quisieras decir unas palabras a aquellos que nos están viendo o que nos están escuchando de exhortación para estos tiempos, ¿cuáles serían esas palabras que te gustaría hablar a aquellos que nos están, ¿verdad? Para ir combinando el programa. Todavía hay tiempo de buscar al Señor. Esa es una palabra bien importante que les digo, porque los tiempos se siguen acortando, es bien importante. Los tiempos se siguen acortando, ya el Señor está a la vuelta de la esquina. Y como decir, buscarlo mientras sea hallado. Todavía hay tiempo de tú venir a los pies de Cristo, decir que Él es tu Salvador, entregarle su vida, y el poco tiempo que queda antes de que Él llegue, servirle. Sean jóvenes, sean adultos, sean viejos, todavía hay tiempo. Bueno, esto fue Vigilar de Encuentro, la serie especial de Encuentro, hombres que marcaron para la historia. Esto fue nuestro hermano Miguel Marcano, el cual va a estar en cada domingo del mes de agosto con otros invitados, así que no te lo puedes perder. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.